En una época en que el mundo aún se iluminaba con la presencia del Buda, la India era un vasto tapiz de ciudades bulliciosas, aldeas tranquilas y bosques sagrados. En el centro de este mundo se encontraba el Buda, un ser humano común que había alcanzado la iluminación y que ahora compartía su sabiduría con todos aquellos que buscaban el fin del sufrimiento. Entre las muchas enseñanzas que el Buda impartió, ninguna fue tan significativa ni tan tiernamente recordada como sus últimas palabras. El Buda había pasado más de 40 años enseñando el Dhamma, la verdad universal, a quienes estaban dispuestos a escuchar. Sus discípulos lo seguían por doquier, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada lección, en su afán por comprender la esencia de la vida y trascender el ciclo interminable del sufrimiento. Ahora, el Buda estaba al final de su vida terrenal. Su cuerpo envejecido mostraba los signos de los años pasados en la ardua tarea de enseñar a la humanidad. Una noche clara, bajo el cielo estrellado, el Buda y sus discípulos llegaron a un bosque sereno, donde se encontraban dos majestuosos árboles de sal. A la sombra de estos árboles, el Buda se recostó, sintiendo en su interior que el momento de su parinibbana, su completa liberación del ciclo de renacimiento y muerte, estaba cerca. Sus discípulos se congregaron a su alrededor, con rostros marcados por la preocupación y el respeto. Sabían que el final estaba cerca, pero también sabían que cada palabra que el Buda pronunciara en estos últimos momentos sería de inmensa importancia. El Buda, con su habitual serenidad, habló suavemente a sus seguidores. En su voz no había rastro de miedo ni de tristeza, solo una calma infinita que emanaba de alguien que había visto la realidad tal como es. «Apamadena sampadetha», dijo, en un tono que era a la vez firme y amoroso. «Alcanzad la perfección a través de la atención plena». Las palabras flotaron en el aire, resonando en los corazones de los discípulos. Muchos de ellos habían escuchado antes la importancia de la atención plena en las enseñanzas del Buda, pero ahora, en este momento tan solemne, entendieron que este era el mensaje final que el Buda deseaba dejarles. Pero, ¿qué significaba realmente esta atención plena y cómo se conectaba con la perfección a la que el Buda se refería? Para comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo y explorar las enseñanzas del Buda que prepararon el camino para estas palabras finales. El joven que buscaba la verdad. Hace muchos años, en una pequeña aldea cerca del río Ganges, vivía un joven llamado Sudha. Sudha era conocido por su inquietud y su profundo deseo de entender el mundo. Desde muy joven, había sentido una extraña insatisfacción con la vida. Observaba cómo las personas de su aldea se esforzaban por acumular riquezas, formar familias y buscar placeres temporales, pero todo esto le parecía vacío. Su corazón anhelaba algo más, algo duradero, algo verdadero. Un día, mientras paseaba cerca del río, Sudha se encontró con un monje errante. El monje tenía una presencia tranquila y apacible que inmediatamente atrajo a Sudha. Decidió acercarse y le preguntó: «Venerable, ¿qué es lo que tú sabes que te hace ver tan en paz?». El monje, que había sido uno de los discípulos del Buda, sonrió y dijo: «Joven, he encontrado el camino que lleva al fin del sufrimiento. Este camino me fue enseñado por el Buda, el iluminado». Sudha, intrigado, pidió saber más. Así, el monje comenzó a contarle sobre el noble camino óctuple, la enseñanza central del Buda que guía a los seres hacia la liberación. Le habló de la recta visión, el recto pensamiento, la recta palabra, la recta acción, el recto modo de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. «Pero, venerable», preguntó Sudha, «¿cómo puedo comenzar a caminar por este camino?». El monje le explicó que el primer paso era desarrollar la atención plena, una habilidad que permitía ver las cosas tal como son, sin los velos de la ignorancia y el deseo. La atención plena, dijo, es como una lámpara que ilumina el camino, permitiendo que uno vea claramente dónde pisa. Sudha quedó profundamente impresionado por estas enseñanzas y decidió convertirse en discípulo del Buda.
se unió al monje en su viaje y pronto llegó al monasterio donde el Buda residía temporalmente. El encuentro con el Buda. Cuando Sudha finalmente vio al Buda por primera vez, sintió una inmensa paz que emanaba de él. El Buda, con su calma y sabiduría, parecía encarnar la perfección que Sudha tanto anhelaba. Al observarlo, Sudha sintió que estaba en presencia de alguien que había descubierto la verdad última. Con humildad, Sudha se postró ante el Buda y expresó su deseo de aprender. El Buda, reconociendo la sinceridad del joven, le sonrió y lo acogió entre sus discípulos. Sudha comenzó a seguir al Buda, escuchando atentamente sus enseñanzas y practicando la meditación con diligencia. La historia de la perfección. Una noche, mientras los discípulos se reunían alrededor del Buda para escuchar sus enseñanzas, el Buda comenzó a contarles una historia que ilustraba el concepto de perfección y atención plena. Los discípulos escuchaban con atención, sabiendo que cada palabra del Buda contenía una sabiduría profunda. En tiempos antiguos, comenzó el Buda, en una tierra lejana, vivía un rey que deseaba alcanzar la perfección. Había oído que existía un sabio que poseía el conocimiento para lograrlo, así que decidió ir en busca de este sabio. Después de un largo viaje, el rey finalmente encontró al sabio en una cueva en lo alto de una montaña. El sabio, que había alcanzado un alto grado de comprensión, le dijo al rey: «La perfección no se encuentra en las riquezas ni en los placeres del mundo. Para alcanzarla, debes dominar la atención plena. Observa cada pensamiento, cada palabra y cada acción con cuidado. Vive cada momento con plena conciencia y así, poco a poco, alcanzarás la perfección». El rey, decidido a seguir el consejo del sabio, regresó a su palacio y comenzó a practicar la atención plena. Al principio, le resultó difícil, pues estaba acostumbrado a la vida de lujo y distracción. Pero con el tiempo, comenzó a notar cambios sutiles en su mente. Se volvió más sereno, más consciente de sus pensamientos y acciones, y menos afectado por las cosas que antes le perturbaban. A medida que su práctica se profundizaba, el rey comenzó a comprender las verdaderas causas del sufrimiento. Se dio cuenta de que el deseo y la ignorancia eran las raíces de todo dolor y que solo a través de la atención plena podía liberarse de ellas. Finalmente, después de muchos años de práctica diligente, el rey alcanzó la perfección. Su mente estaba libre de deseos, su corazón estaba en paz y había encontrado la verdad que había buscado durante tanto tiempo. La realización de Sudha. A medida que el Buda concluía la historia, Sudha sintió una profunda resonancia en su corazón. Comprendió que la atención plena no era solo una práctica, sino un camino hacia la liberación. Decidió que, a partir de ese momento, se dedicaría por completo a desarrollar esta habilidad en su vida diaria. Pasaron los años y Sudha continuó siguiendo al Buda, practicando la meditación y cultivando la atención plena en cada aspecto de su vida. Con el tiempo comenzó a experimentar una transformación interna. Su mente, antes inquieta y dispersa, se volvió clara y enfocada. Ya no era víctima de sus deseos y temores. En cambio, experimentaba una profunda paz que no dependía de las circunstancias externas. Un día, mientras meditaba bajo un árbol solitario, Sudha tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En un instante de claridad, vio cómo su mente había estado atrapada en un ciclo de ignorancia y deseo, perpetuando el sufrimiento. Pero también vio que, al practicar la atención plena, había comenzado a liberarse de ese ciclo. Sintió una gran compasión por todos los seres que, como él, estaban atrapados en la rueda del sufrimiento y deseó que todos pudieran encontrar el camino hacia la liberación. En ese momento, Sudha alcanzó lo que el Buda llamaba entrada en la corriente, el primer nivel de despertar. El último discurso del Buda. Con el tiempo, el Buda envejeció y llegó el momento en que supo que su vida terrenal estaba llegando a su fin. Mientras se preparaba para su parinibbana, reunió a sus discípulos y les impartió su último discurso.
El Buda habló de la impermanencia de todas las cosas, de cómo el cuerpo, la mente y el mundo externo están sujetos a cambio y deterioro. Le recordó a sus discípulos que no se apegaran a nada, ni siquiera a su propio cuerpo, porque todo lo que surge está destinado a cesar. «Recordad, discípulos míos», dijo el Buda, «todo lo que nace, envejece y muere. No os aferréis a nada en este mundo transitorio. En lugar de eso, esforzaos por alcanzar la perfección a través de la atención plena. Este es el camino hacia la liberación». Los discípulos, con los ojos llenos de lágrimas, se inclinaron en señal de respeto. Sabían que estas serían las últimas palabras que escucharían de su amado maestro. El Buda, en su infinita compasión, miró a cada uno de ellos, sabiendo que les había dado las herramientas necesarias para alcanzar la liberación. Luego, cerró los ojos y entró en un estado de profunda meditación. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta, hasta que finalmente cesó por completo. El Buda había alcanzado el Parinibbana, la completa liberación del ciclo de renacimiento y muerte. El legado de la atención plena. Después de la partida del Buda, los discípulos continuaron transmitiendo sus enseñanzas a las futuras generaciones. La frase Apamadena Sampadeta se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la atención plena en la vida de los practicantes budistas. Suda, que ahora era un maestro respetado, dedicó el resto de su vida a enseñar la atención plena a los demás. Recordaba siempre las palabras del Buda y la historia del rey que alcanzó la perfección. Con cada enseñanza, Suda enfatizaba que la atención plena no era solo una práctica para los monjes o los sabios, sino para todos los que deseaban liberarse del sufrimiento. Si puedes ser consciente de cada pensamiento, cada palabra y cada acción, decía Suda a sus estudiantes, entonces estás en el camino hacia la perfección. No importa dónde estés o qué estés haciendo, la atención plena puede ser tu guía. Con el tiempo, la atención plena se convirtió en la base de la práctica espiritual en toda la región. Los seguidores del Buda encontraron en ella una herramienta poderosa para transformar sus vidas y alcanzar la paz interior. Aunque el Buda ya no estaba presente físicamente, su enseñanza vivía en los corazones de aquellos que practicaban la atención plena. Y así, la última enseñanza del Buda, la simple pero profunda exhortación a alcanzar la perfección a través de la atención plena, continuó iluminando el camino hacia la liberación para incontables seres, guiándolos hacia un estado de paz y libertad que trasciende el tiempo y el espacio. La historia de Suda y las últimas enseñanzas del Buda nos recuerdan que la verdadera perfección no se encuentra en lo externo, sino en el cultivo constante de la atención plena. Al observar cada momento con conciencia y sin juicios, podemos liberarnos de los ciclos de sufrimiento que nos atan. La atención plena no es solo una práctica espiritual, es un camino hacia la paz interior y la libertad, disponible para todos, sin importar las circunstancias de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la sabiduría del Buda. Si esta historia resonó contigo y te inspiró, te invitamos a darle like a este video, compartirlo con quienes también puedan beneficiarse de estas enseñanzas y suscribirte a nuestro canal para más contenido que nutre la mente y el espíritu. ¡Hasta la próxima!